Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Para esta semana hemos planificado el microvideo número 2 de la materia Aprendizaje y Desarrollo del Lenguaje, con el tema El lenguaje oral en la escuela infantil. Es importante abordar que el desarrollo del lenguaje oral en la educación infantil es considerado como un instrumento para realizar procesos de aprendizaje escolares satisfactorios, fundamentando de esta manera conocimientos posteriores para el desarrollo integral del niño. El desarrollo del lenguaje es considerado como un contenido de enseñanza primario por la variedad de estímulos que el niño recibe para poder desarrollar este proceso de lenguaje. En la educación infantil, a través del currículo que presenta el Ministerio de Educación Básica del Ecuador, concibe a la enseñanza-aprendizaje como un proceso sistemático e intencionado por medio del cual el niño construye conocimientos y a su vez potencia el desarrollo de habilidades, valores y actitudes que fortalecen su formación integral mediante interacciones positivas que faciliten la mediación pedagógica en un ambiente de aprendizaje estimulante. ¿Qué es lo que necesitan los niños para potenciar su desarrollo y aprendizaje? Este es el cuadro gráfico que presenta el Ministerio de Educación. Y yo les he encerrado las actividades o cuáles son las necesidades a potenciar para desarrollar su aprendizaje del lenguaje, principalmente que los niños aprendan y se desarrollen en experiencias de aprendizaje significativo, que tengan ambientes de aprendizaje seguros, acogedores y estimulantes, que es lo que se requiere para un desarrollo del lenguaje óptimo, que existan docentes competentes y comprometidos y que conozcan acerca de este proceso o de este sistema que se va realizando durante la evolución del niño, que exista la familia y comunidad participando activamente porque ellos son los considerados como los primeros estímulos que recibe el niño de afecto para poder desarrollar su lenguaje y que ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Expresar y comunicarse a través del lenguaje, que es lo que se requiere totalmente en la educación infantil. Aprender su lengua materna, que es uno de los derechos de los niños que vela el Ministerio de Educación, y participar e interactuar con los otros en una convivencia armónica a través del lenguaje. ¿Sí? Como les venía comentando, el entorno familiar es considerado como el ámbito de desarrollo de las capacidades de la persona primario, ¿sí? Es una experiencia previa de comunicación, expresión y comprensión del lenguaje adulto que el niño tiene. Los estímulos que él recibe indicarán el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje posterior. La imitación como la interacción niño-adulto son mecanismos básicos para que el desarrollo del lenguaje durante su educación sea óptimo. Por tanto, el proceso que se da o los estímulos que se dan dentro de la casa al momento que el niño pasa a la escuela o a la educación inicial, este va a tener su experiencia previa de comunicación expresiva para poder desarrollar al máximo, a través de los incentivos que presente el docente, su lenguaje. Existen varias diferencias en el desarrollo de los niños, ¿sí? Tenemos factores individuales como son los de carácter, ¿sí? Principalmente se dan por situaciones especiales que el niño tiene para desarrollar el lenguaje, por ejemplo, la sobreprotección de los padres y que después venga un nuevo hermanito a casa, ¿sí? Factores de estímulo, como es la atención y el afecto del entorno en el que él se desarrolla, y factores de interacción, como son los miembros de la familia y la calidad de esta interacción que se da, ¿sí? Por tanto, es importante considerar que debe de existir una interacción favorable de la organización familiar, del nivel cultural y social, y cuando ingrese a la escuela, una interacción directa del organismo escolar, ¿sí? Para el desarrollo del niño. Como ustedes pueden observar,
existen varios ejes de desarrollo y aprendizaje y varios ámbitos en los que se basa la educación infantil y es lo que propone el Ministerio de Educación. En lo que respecta al desarrollo del lenguaje, tenemos un eje denominado expresión y comunicación, donde se trabajan varios ámbitos. Los que a nosotros nos interesan son manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal, que se trabajan con actividades de comprensión y expresión del lenguaje, ¿sí? Este eje es considerado por el Ministerio de Educación como un proceso para desarrollar la capacidad comunicativa y expresiva de los niños, empleando las manifestaciones del lenguaje como medios de exteriorización de sus pensamientos, actitudes, experiencias y emociones, y de esta manera poder beneficiar la relación y la interacción positiva que va a tener este niño con las demás personas, ¿sí? No es necesario quedarnos en una edad de 3 a 6 años para desarrollar esto. A través de las madres, a través del entorno familiar o del cuidador, podemos desarrollarlo desde los 0 meses hasta los 3 años como una primera experiencia y luego sí fortalecerlo de los 3 a los 6 años con experiencias más enfocadas, ¿sí? Por tanto, estimados estudiantes, antes de pasar a la evaluación a distancia que les quiero indicar, quiero invitarlos a ustedes que revisen el currículo de educación inicial que está propuesto en su entorno virtual EVA para que ustedes identifiquen cuáles son las actividades que se realizan de comunicación o de expresión verbal o de comunicación del lenguaje, para que ustedes puedan identificar cuál va a ser su accionar en lo que respecta al desarrollo del lenguaje en esta etapa de educación infantil, ¿sí? Y aquí viene lo que es la evaluación a distancia en lo que respecta a la prueba de ensayo. Tenemos dos preguntas que se proponen en esta prueba de ensayo. La primera es que establezcamos semejanzas y diferencias en lo que respecta a la adquisición y desarrollo del lenguaje. Y propongamos 5 estrategias para aumentar esta adquisición del lenguaje, como experiencias de educación, como experiencia que varios de ustedes ya la han tenido como docentes parvularios, ¿sí? Para esto, yo les he planteado este cuadro que ustedes lo pueden ir llenando con las semejanzas y las diferencias. ¿Cuáles van a ser las semejanzas y diferencias que vamos a establecer? Nos propone la prueba de ensayo que lo hagamos en la etapa de 3 a 4 años, pero ¿con cuál lo vamos a asimilar o con cuál vamos a establecer este patrón? Es con la etapa anterior, la etapa de 0 a 3 años. Entonces el trabajo de nosotros es identificar cuáles son las actividades que se realizan de 0 a 3 años y las actividades que se realizan de 3 a 4 años y entablar cuáles van a ser las semejanzas y cuáles van a ser las diferencias. ¿Sí? Muy bien. Y de esta manera, cuando tengamos esto, planteamos 5 estrategias de intervención o 5 estrategias que pueden aumentar esta adquisición o desarrollo del lenguaje para los niños de 3 a 4 años de edad. Por eso es lo que los invito a que revisen el currículo de educación inicial o la actualización y fortalecimiento curricular de primer grado que lo establece el Ministerio de Educación para que ustedes puedan ir identificando a la par con su guía de didáctica que la tienen colgada en el EVA y a la par con su libro base, ¿sí? Vuelvo a recordar, su libro base es denominado La didáctica de la lengua en la educación infantil por Montserrat Vigas y por Montserrat Correa, ¿sí? En lo que respecta a la pregunta número 2, debemos establecer un resumen, ¿sí? Donde debemos enfocarnos principalmente en la importancia del entorno familiar y su incidencia favorable o desfavorable en el desarrollo social y educativo en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. Para esto, mi estrategia o mi recomendación es que ustedes utilicen bibliografía adicional a la de su libro base, que fundamente su resumen, ¿sí? Para este resumen ustedes van a utilizar máximo 2 páginas. Necesitamos que sea un resumen concreto, que se establezca lo que está pidiendo como actividad
y de esta manera ustedes podrán ganarse sus 4 puntos. Les agradezco muchísimo. Es para mí un honor poder entregar la mayor cantidad de recursos para su formación profesional y sobre todo para su formación como futuros docentes parvularios. Recuerden que somos el primer vínculo externo que el niño tiene para formarse y desarrollarse integralmente. Es todo, con esto finalizamos. Que tengan una linda noche.